Hola a todos, soy Ismael García Villarejo con la producción de José Jiménez y la realización de Covadonga La Cruz. Esto es Finanzas.com en el cierre de la sesión del 3 de febrero. Inversores, bienvenidos. Gonzalo y yo os estábamos esperando. Gonzalo, bienvenido al centro de noticias de Finanzas.com. Muchas gracias. Gonzalo Arquizo es director general de Iberia, para Iberia y Latam de Pictet AM. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, la verdad que muy bien. Sí. Muy ocupado, pero muy bien. Bueno, hemos tenido un mes en el que acciones y bonos se han ido abajo en enero, me estoy refiriendo. Vamos a ser ordenados con el calendario. Pero no sabemos si ha tensado más la inflación, la Fed, Ucrania. ¿Cuál es vuestra tesis con esto? O todo a la vez, porque puede ser la coctelera que dices, oiga, la verdad estamos sobrepasados, ¿no? Claro, la verdad es que para los inversores esto ha sido una verdadera cuesta de enero. La cuesta de enero siempre los que tenemos hijos. La cuesta de enero es llegar al colegio, de vuelta. Entonces, a las la pregunta es si tenemos la de febrero, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Pero ha sido una verdadera cuesta de enero, pero sobre todo porque ha habido una amalgama de noticias que yo creo que han despistado al mercado desde el punto de vista de sentimiento, sobre todo. Yo creo que el fondo no ha cambiado y lo podemos hablar con un poco más de detalle. ¿Por qué? Pues porque, en definitiva, si un poco analizamos, salimos del 21 con unas rentabilidades espectaculares, con unos crecimientos económicos espectaculares, con crecimientos corporativos o de beneficios espectaculares, de más del 50% en algunos casos. Llegamos a enero pues con unas valoraciones altas, con mucha liquidez en el mercado y vamos a decir, con las expectativas, íbamos muy optimistas. Y de repente, en enero nos encontramos, por un lado, la Fed, que la Fed empieza ya a tener un tono mucho más hawkish, es decir, mucho más duro desde el punto de vista de subida de tipos de interés, mucho más preocupado respecto al tema de los niveles de inflación, que nos recordemos que en Estados Unidos las publicaciones de final de año estamos hablando de un 7%, que nos han visto en los años 80, y entonces ya la Fed ya se empieza a preocupar la Fed. Si la Fed se preocupa, como todos sabemos, se preocupa todo el mercado. Por otro lado, tenemos el tema de geopolítico con Rusia, Ucrania y toda la que se está montando allí, ¿no? Desde el punto de vista del tema geopolítico, que es otro dosis de incertidumbre que realmente tampoco gusta al mercado. Con lo cual el sentimiento ya se empieza a ver un poquito apelmazado. Y por otro lado, lo que estamos viendo es que los bonos sí que responden automáticamente a todas las expectativas de inflación y a las expectativas de subida de tipos de interés, eso sí que es automático, pues venimos de un entorno de tipos reales negativos del 3% y de repente hemos ido a menos 0,5%, todo en cuestión de semana. Esto ya empezó a finales de diciembre, ¿no? Entonces, claro, entre que los bonos tipos reales, los bonos suben el yield o la rentabilidad, con lo cual baja el precio, con lo cual pasamos con unas rentabilidades o unas valoraciones de acciones, sobre todo a nivel tecnológico en muchos mercados muy altas, ¿no? Entonces, el mercado cambia el sentimiento y de repente se da la vuelta de forma súper brusca. Hemos visto ahora mismo, haciendo un poco la cuesta de enero, ¿qué es la cuesta de enero? Pues la cuesta de enero, al final, pongamos cara y ojos. Es decir, el S&P 500 ha bajado un 5%, el Nasdaq ha bajado un 9%. Las energéticas y petroleras han subido, han bajado. Es decir, que realmente estamos viendo que hay una especie como de una especie de rotación clara, ¿no? De sentimiento del inversor hacia valores un poquito más, vamos a decir, más seguros, ¿no? Que es lo que algunos técnicos llaman el value, y yo tampoco soy muy proclive a pensar en value y growth, pero es verdad que hay sectores más de crecimiento y sectores más de valor, ¿no? Más ligados, vamos a decirlo para hacerlo muy sencillo, más ligados a la economía de toda la vida, la economía antigua. Pero entonces nosotros en ese sentido no estamos tan preocupados. Yo creo que incluso ha sido sano esta corrección. Es verdad que está metiendo mucho miedo en el cuerpo de los inversores, pero yo diría que ahora mismo lo que hay que hacer es, con tranquilidad, analizar la situación y, sobre todo, ver hacia dónde vamos. Y en nuestra opinión, creemos que hacia dónde vamos es bastante positivo. Es bastante positivo. ¿Por qué? No porque yo tenga, sea excesivamente optimista, sino porque hay ciertos datos macro que nos animan a pensar que realmente tenemos todavía por delante un par de años en los cuales vamos a tener crecimiento económico. El crecimiento económico, hemos visto que las expectativas de crecimiento económico el año pasado fueron casi del 6%. Nominal del 10% en Estados Unidos. Vuelvo a repetir. Nominal del 10%, cuando hemos visto crecimientos nominales del 10% en Estados Unidos. Reales en torno al 6%. Este año se espera que Estados Unidos crezca por encima del 5% en términos reales y Europa por encima del 4%. Tenemos crecimiento económico, que eso es fundamental. Por otro lado, lo que tenemos son compañías que están generando o creciendo en beneficios. No van a ser el 50% del año pasado, pero van a crecer en beneficios doble dígito, de 10, 15, 18%. Con lo cual, el fondo es bueno. El fondo es bueno.
Ahora bien, lo que tiene que hacer el inversor es mirar en este entorno, claro, quizá ahora mismo mucho más revuelto, con mucha más volatilidad, porque es verdad que la volatilidad ha venido para quedarse, la inflación ha venido para quedarse, intentar ver un poco cuál es ese hoja de ruta que tenemos, pero nosotros somos bastante optimistas, en el sentido de que el fondo es bueno. Si todo esto lo viéramos desde una perspectiva en la cual no hubiera crecimiento económico, no hubiera crecimiento de beneficios de empresas, no hubiera un nivel de ahorro muy elevado y no hubiese todavía un nivel de consumo suficientemente fuerte, y luego el mercado laboral, excepto en España, pues ya que estamos en está España, recuperando bien. excepto en España, se está recuperando muy bien. Sí. Entonces, todos los elementos son positivos, pero es verdad que el sentimiento del mercado hay veces que se ve golpeado de forma muy brusca, como ha pasado este mes de enero, por los factores que hemos estado comentando, ¿no? Hasta el IBEX ha perdido dinero, y eso que no venía de la mejor de las posiciones. Pero quizá por todo esto que nos cuentas, habéis decidido catalogar o a sobreponderar la renta variable global por esta base de optimismo. Pues mira, nosotros solemos ser una firma muy prudente desde el punto de vista de cambios muy graduales. Pero es verdad que estamos viendo que ahora mismo hemos pasado de infraponderar renta variable, nosotros siempre vamos un poquito por delante del mercado, o intentamos, porque somos muy prudentes, pero llevamos ya varias semanas con esta corrección tan importante, dándonos cuenta de ciertas cosas que yo creo que son interesantes de conocer. Por ejemplo, la corrección de precio de las acciones globales empezó en septiembre de 2020, no empieza ahora. Es decir, por ejemplo, el S&P 500 ha caído un 20%, los PER, el price earnings ratio de las compañías ha caído un 20% ya. Ha pasado de casi 26, 27 o de 24 a 20. Es decir, esa corrección de precio en compañías ha bajado. ¿Por qué ha bajado? Porque han crecido mucho los beneficios. Entonces, ahora mismo, en Estados Unidos, que es el mercado más caro, tenemos un multiplicador de 20. Nos parece caro. Y en mercados emergentes tenemos de 12 y en Europa de 14. Es decir, no estamos hablando de multiplicadores de 30 ni de 40. Eso es la primera reflexión que hacemos, ¿no? Es decir, oye, el mercado está en valor, en algunos casos un poco más caro, pero está en valor. Es decir, que realmente lo que tenemos que fijarnos ahora es, como decía anteriormente, es ¿qué viene ahora? Nosotros creemos que ahora viene una reapertura de la economía mucho más rápida de la que todo el mundo esperamos. Creemos que el efecto Omicron famoso de la famosa pandemia, que comentaba con un compañero tuyo de aquí del estudio subiendo el ascensor, que es que la semana que viene, en 2 semanas hacemos 2 años. Eso es. 2 años, que es brutal. 2 años con la mascarilla y con el tema de la pandemia. Entonces, la reapertura de las economías, sobre todo en el sector servicios, y estamos viendo que en España, muy ligado al turismo, lo estamos viendo lo que se está sufriendo a nivel de hoteles, a nivel de servicios, tema turístico, se va a abrir. Es decir, yo creo que la segunda parte del año va a ser un año de aceleración, de crecimiento en todos estos sectores o estas empresas que han sufrido tantísimo la pandemia, ¿no? Pero la pregunta es, Gonzalo, ¿se acelerará lo suficiente como para alcanzar este escenario tan positivo o llegar a las metas que estás añadiendo? Porque el FMI parece que es un poco más negativo que vosotros. Bueno, a ver, yo tampoco quiero dar un mensaje excesivamente optimista. Es muy realista, en el sentido de que tenemos suficientes vamos a decir, datos y elementos para pensar que habiendo crecimiento económico y habiendo crecimiento en el beneficio de las empresas y habiendo una reapertura económica y habiendo liquidez y un nivel de ahorro como no ha estado en ningún momento, estamos haciendo un poco volviendo a la normalidad. Entonces, ¿qué significa normalidad? Que también es una pregunta que nos tenemos que hacer como inversores. Es decir, venimos de un entorno, el 2020, que fue un horror desde el punto de vista de caída en marzo, luego volvimos a recuperar, luego el año 2020 fue estupendo, el 2021 ha sido un año excepcional, desde el punto de vista de crecimiento económico, desde el punto de vista de crecimiento de beneficio de empresas, desde el punto de vista de liquidez, desde el punto de vista de política monetaria y fiscal, ¿no? Y ahora vamos a un entorno en el cual va a haber menos política monetaria apoyo, porque van a subir tipos de interés, va a haber menos apoyo de la política fiscal, pero vemos que sigue habiendo crecimiento económico y seguimos viendo que muchas compañías lo están haciendo razonablemente bien. Entonces, quizá para no ser tan optimista, lo que decimos es que si hay oportunidades, hay que ser muy selectivo, pero tenemos que, de alguna forma, lidiar con ciertos elementos que son disruptivos a la hora de tomar decisiones de inversión. Una es la inflación, clarísimamente, porque la inflación va a seguir siendo alta este año, aunque nosotros creemos que va a empezar a desacelerar la segunda parte del año por motivos que creemos que son bastante sólidos, y el tema de volatilidad. El mercado, hemos visto que el VIX, es decir, el índice del miedo que llaman, o que llamáis vosotros en muchos artículos, el índice del miedo, esto ha pasado ha llegado a casi 35 o 32 el máximo, ahora está en 20, 22, y en el principio de enero estaba en 17. ¿No? Entonces estamos viendo que hay mucha volatilidad y esa volatilidad vamos a tener que vivir con ella. Pero si tenemos una visión un poco de medio plazo, lo que digo yo, ponemos un entorno de los 2 próximos años, nosotros creemos que los 2 próximos años van a ser buenos para los mercados.
en donde la política monetaria se va a endurecer, sí, pero de forma gradual. ¿Va a haber inflación? Sí, pero se va a desacelerar. ¿Esto va a haber crecimiento de beneficios empresariales? Sí, pero no en todas las empresas. Algunas lo mejor y otras peor. Y luego la famosa pregunta que todo el mundo hace. Oye, pero es que las tecnológicas, el Nasdaq, ha sido una barbaridad. Bueno, ahí voy. Señalabas antes que hay como una especie de vuelta a la economía clásica. No estamos viendo, por ejemplo, en las últimas semanas cómo el castigo se está cebando con las tecnológicas y se está premiando lo que llamamos valores tradicionales como el petróleo. Claro. Esto es momentáneo, es el frame que nos toca ver ahora y por tanto es simplemente anecdótico o marcará tendencia este regreso a la economía clásica, como señalaba. No, yo creo que la economía clásica va a tener mucho que decir. Va a tener mucho que decir porque... Esto suena raro, dicho así de pronto suena muy raro. No, así suena raro porque a lo mejor está un poco de modé o desfasado, ¿no? Pero la realidad es que si tenemos reapertura económica y volvemos a lo que todo el mundo queremos, que creemos que tenemos posibilidades de hacerlo, a la normalidad, entonces, como digo yo, en la normalidad, bueno, pues entonces ya tienes un entorno de trabajo en el que estás más o menos acostumbrado. Habrá empresas que trabajan mejores y otras peores, habrá turistas, los hoteles funcionarán, habrá viajes en avión. Entonces, todas esas compañías que han estado relacionadas con servicios muy denostados en la pandemia, lo lógico es que recuperen. Ahora bien, no todas lo van a hacer igual de bien. Por lo tanto, yo creo que va a ser un año que tenemos que tener en cuenta dos cosas. Uno, que va a ser un año de gestión activa. No va a ser un año de betas o de seguir índices, va a ser más de seleccionar compañías. Y dos, que no olvidemos que el nivel de liquidez y el nivel de ahorro y el nivel, sobre todo, de cultura financiera del inversor español ha subido una barbaridad. Ha crecido una barbaridad. Pues eso es una buena noticia. Es buena noticia. Porque estamos, cada vez que salimos de una crisis siempre decimos, al menos que hayamos aprendido algo, ¿no? Bueno, lo estamos viendo. Es decir, hemos visto ahora mismo, en el 2020, fue un ejemplo clarísimo. Nos quedamos toda la industria muy sorprendidos, ¿no? Sí. En el 2020 cae el mercado un 20 y tantos % de golpe con el tema de la pandemia, se cierra el mundo. La gente aguantaba, ¿no? Y la gente aguantó. Aguantó. Algunos, los que no aguantaron, se dieron cuenta que no fue una buena decisión, pero la mayoría de gente, es decir, lo que nosotros, tú ya sabes que nosotros participamos con el Observatorio Inverco. Eso es. Y hacemos muchos estudios del inversor y damos muchos cursos de formación. Nos salía que más del 60% del inversor en fondos de inversión en España tenía una media de plazo de inversión por encima de 3 años. Eso no ha pasado nunca. Yo llevo en esto 35 años, casi 35 años en esta industria. No ha pasado nunca. No, nunca. La verdad es que tendríamos que buscar los archivos de la revista Inversión a ver cuándo ha pasado esto, cuándo hemos tenido estos plazos, ¿no?, de inversión de entre 3 y 4 años que parecen... Yo creo que nunca. Siempre era el perfil este que llamamos muy dinámico. Sí, muy dinámico, dentro es algo. Sí. Muy dinámico. Pero es verdad, entonces yo creo que el inversor entiende un poco la dinámica del mercado. Yo creo que la labor que hacéis aquí, la labor que intentamos hacer otros en sitios como el Observatorio, yo creo que esa formación está calando. Las entidades financieras, aunque está muy denostadas a nivel de imagen, también han hecho un esfuerzo tremendo a nivel de asesoramiento y a nivel de formación de sus profesionales y de sus clientes. Yo creo que todo esto está calando mucho y para muestra vale un botón. Yo miraba las cifras de inversión en fondos de pensiones y en otros instrumentos de inversión colectiva en España y estamos por encima de 500.000 millones, estamos por encima del 50% del PIB. Venimos de niveles del año 2008, niveles que no llegan al 17%. Hemos multiplicado por 3 en los últimos 10 años el nivel de inversión a largo plazo, el nivel de ahorro de los españoles, ¿no? Pero aún así sigue habiendo 1 billón en depósitos. 1 trillón. Bueno, yo lo llamo trillón. Un trillón por la cuestión, por la cuestión global, vamos a dejarlo ahí. Pero es verdad, sigue habiendo el doble en depósitos que en fondos. Sí, pero es que... ¿Eso sigue siendo la asignatura pendiente de este país? ¿O no? ¿O ya está bien? Porque habrá gente que igual le interesa estar ahí en liquidez, ¿no? Yo creo que claramente yo creo que el inversor ya se está dando cuenta que tener dinero en depósitos pierde capacidad de compra, pierde dinero, se devalúa su capital y por tanto está siendo tan activo en buscar soluciones de inversión que realmente le permitan cumplir una serie de objetivos. Es verdad que al final siempre hablamos de lo mismo, que luego te das cuenta que el nivel de asesoramiento que había hace 10 años, en los cuales había una disociación total entre objetivo de rentabilidad y nivel de riesgo que quería un cliente, es decir, el nivel de riesgo no lo decía el cliente. Ahora estamos en una situación en la que el nivel de riesgo es lo que el cliente primero pregunta y primero aclara con su asesor diciendo, mira, yo lo que quiero es una volatilidad máxima del 5, máxima del 3 o del 7, pero no quiero pasar de allí. Inversores, estamos con Gonzalo Rengifo, director general de para Iberia y Latam de Pictet. Inflación, 7% en Estados Unidos, Gonzalo, 6% aquí en España, el último dato, 5.1 ayer, conocíamos el récord en la eurozona. Esta semana llevamos una portada interesante en la revista que señala que hay toda una generación de gestores que jamás ha trabajado con estos niveles de inflación
y que por tanto pues tienen ahí un reto más que interesante para los próximos meses, porque creo que decías hace unos minutos que esto está aquí para quedarse al menos durante un rato, ¿no? No va a ser cuestión de un par de semanas. Con la perspectiva, con el expertise de los 30 años que nos recordabas antes que estás dedicado al sector, ¿cuál es tu recomendación, si es que podemos hablar de recomendaciones, o al menos qué harías tú para protegerte de la inflación? Al 7, 6, vamos a suponer que termina en el 3, que son los pronósticos de la revista Inversión para diciembre. Bueno, lo primero yo creo que es muy importante el poner cara y ojos. ¿De qué inflación estamos hablando? Sobre todo con el periodo de inversión, ¿vale? Porque es verdad que es muy alarmante. A ver, protegerse, para primer mensaje a un inversor, protegerse de una inflación del 7%, es casi imposible. No. Si fuera permanente. O sea, es cuestión de esperar, ¿no? Es muy complicado, ¿vale? Pero los niveles de inflación que nosotros esperamos es que este año sí que estén por en torno al 4, 4,5 este año 2022, pero luego en la segunda parte del año desacelere mucho. Y nos volvamos otra vez a niveles, para el inversor español y el inversor europeo, niveles del 2-3%. Entonces vamos a hablar mejor de lo que es una situación normal, porque ahora mismo es una situación quizá un poquito extrema desde el punto de vista de la inflación que estamos viendo por subida de precios de energía, todo el tema de los cortes de suministros que ha habido en todo tipo de suministros a todo tipo. Estamos viendo incluso subidas de salarios ligados a la inflación con un 6%, cuando realmente la inflación estructural, quitando energía y quitando 2 y pico. Entonces, que también la core inflation, la inflación principal, es de un 2,5%. Si quitamos energía y alimentos. En España sí, es 2,4. 2,4. Entonces, esa quizás sería la base de pensar cómo protegerte. Pero es verdad que para protegerte de la inflación, si cogemos un 3%, tienes que conseguir algo que te dé una rentabilidad mayor del 3%. Eso es protegerse de la inflación. Es cubrir lo que te cuesta la inflación. La inflación lo que te hace es perder capacidad adquisitiva de tu inversión. Entonces, ¿qué alternativas hay? Bueno, pues ahora mismo, si hacemos un poco cómo protegerte, antes nos protegíamos con los bonos de gobierno, hace 10 años o 15 años, porque te daban el 5, ¿vale? Entonces decías, oye... Ahora están por debajo de la inflación. O sea que... Están en negativo. Eso es. Entonces, ahora mismo, invertir un bono español a 10 años, fijas el dinero a 10 años, que está al 1,58, ¿no? Si tienes una inflación del 3, estás perdiendo 1,50. Que capitalizado a 10 años, nos damos cuenta que eso capitalizado no es 1,50 por año, es mucho más. Pierdes a lo mejor un 25% de tu inversión si dejas en bonos españoles, tal como están en estos momentos. Pero entonces yo creo que hay que ser muy activo, muy diversificado. Tienes que diversificar. Por ejemplo, uno de los temas que muy poca gente habla es, por ejemplo, y que a lo mejor suena un poquito extremo, pero por ejemplo, cosas que están viendo inversores institucionales. Cómo cubrirse de la inflación, no del 7, pero más o menos del 2,3. Sí, del 2,3. Sí. 2,3 es, por ejemplo, bonos chinos, que dan un yield, una rentabilidad del 3%. ¿Pero solo chinos o hay más emergentes? Que a mí me cuesta... pero chinos, por ejemplo, chinos hay mucho. El institucional ha dicho, oye, ¿qué me da un 3%? Que es su largo plazo, su inflación de largo plazo. Que hay 3% bonos AA, bonos de gobierno sin ningún tipo, con muy poco riesgo. Por los bonos chinos. Bueno, eso es un bono gobierno. Estoy hablando de bono gobierno, por eso hablo de los bonos chinos. Es verdad que luego tienes renta fija emergente, que tienes ya rentabilidades del 4,5%, del 5%, que también es interesante, pero bueno, ahí juega la divisa, estás invirtiendo en dólares, si inviertes en dólares, es decir, ahí juegan muchas facetas. Pero yo creo que ahora mismo, para cubrirse de la inflación, lo que hay que tener es una cartera muy diversificada. Es verdad que hay empresas que, independiente de que todo el mundo dice que el mercado está muy caro, hay empresas que están dando rentabilidades por dividendo por encima de inflación. Esa otra alternativa. Yo diría que esa sería la más cómoda de mirar en estos momentos para el inversor español, que es rentabilidad por dividendo, una cartera de compañías líquidas, compañías grandes, con modelos de negocios sólidos que den de forma, vamos a decir, recurrente un dividendo por encima de inflación del 3%. Por eso te decía al principio que cubrirte una inflación del 7 no es posible. Hay que pensar y saber un poco hacia dónde vamos, ¿no? Pero yo diría que no me voy a equivocar mucho si el año 2023 la inflación que tenemos está entre el 2 y el 3%, porque es la que tenemos que trabajar desde el punto de vista como inversores, ¿no? Pues vamos a ver, recuerdo a nuestros oyentes espectadores que la revista Inversión prevé el 3% en diciembre, más o menos por lo que señalas, estamos de acuerdo a las dos casas, ¿no? Gonzalo, hemos pasado muy de puntillas por Omicron. Aunque sí que es verdad que la curva, al menos aquí en España, parece que está controlada hacia abajo, pero vosotros veis ahí que el impacto de Omicron ya está totalmente amortizado en los mercados. ¿Cómo podemos valorar este riesgo o si lo consideráis aún un riesgo? Sería la pregunta.
Pues mira, nosotros creemos que el mercado sigue haciendo un cierto descuento en valor por el tema de pandemia, pero creemos que la pandemia va a ser quizá una de las sorpresas positivas de este año 2022. Porque vamos a conseguir, entiendo, es un poco lo que nosotros, es nuestro escenario base de trabajo. Creemos que vamos a pasar de pandemia a lo que es un tema endémico, como la gripe. Entonces, yo creo que Omicron, o lo que es la pandemia como la hemos conocido estos 2 últimos años, que vamos a hacer 2 años, va a desaparecer. Pero no es menos cierto que hay riesgos de que salga otra variante. Eso es. Es decir, hemos tenido Delta, hemos tenido Omicron. Creemos que ahora mismo, con los avances que ha habido, con el tema de vacunas, sabemos incluso que hay pastillas para tratar cuando tienes el COVID, es decir, avances médicos muy importantes. Creemos que ya debería ser endémico, no pandémico. Pero, claro, existen todavía muchas incertidumbres. Yo creo que todavía tenemos que esperar al verano para ver y constatar que Omicron, que la pandemia se ha vencido de alguna forma y se ha convertido en algo endémico, de forma que te vacunas todos los años como la gripe y con eso estás más o menos cubierto. Pero yo creo que el año 2022 va a ser año de inflexión de verdad, de la vuelta a la normalidad de verdad. Es decir, comentamos también anteriormente antes de entrar, es decir, oye, ¿cómo vais en la oficina? No es una pregunta muy retórica ahora mismo, te juntes con quien te juntes, ¿no? Sí. ¿Estáis o no estáis en la oficina? Bueno, todavía más del 50% de la gente o 60% de la gente sigue en casa. Sí, sigue en casa. La verdad es que son... Sí, sigue en casa. Sí. Y lo lógico es que más o menos después de Semana Santa sea al revés. El 60% estemos en la oficina. A lo mejor no todos, porque el teletrabajo y trabajo desde casa ha venido para quedarse. Es decir, que de alguna forma va a ser un modus vivendi muy importante. Nosotros en Pictet, a nivel global de grupo, hemos establecido un 3-1-1. Es decir, 3 en casa, 3 en la oficina, 1 en casa y 1 voluntario, ¿no? Por ejemplo. Pero es que yo creo que eso ya es estructural. Es decir, la gente va a trabajar un día en casa, tienes que conciliar un poco de vida familiar. Entonces yo creo que, decías tú, ¿se ha vencido el Omicron? Nosotros creemos vamos camino de ello, pero mucho más rápido de lo que está la sociedad, la gente de alguna forma descontando, ¿no? Ese es un poco nuestro escenario. Gonzalo, me ha encantado tener esta charla tan optimista sobre mercados y sobre futuro contigo. Sabes que esta es tu casa y esperamos verte pronto. Cuando queráis, yo encantado. Y vosotros, amigos inversores, mañana en la apertura de los mercados no os perdáis a Alejandro Ramírez analizando cómo arranca el día. Gracias, como siempre, por el privilegio de vuestro tiempo y hasta la próxima.